Somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles nuevamente, como lo hacemos semana a semana. Soy el doctor Roberto Ahumada, director general de Creatoria, y el día de hoy estamos en esta columna J, en vinculación con la taberna, con el filósofo Oscar, para poder seguir hablando del devenir de la oratoria con una perspectiva filosófica a través de los principales personajes y precedentes que nos han dado luz y nos han permitido entrever un panorama distinto. Mi estimado Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes. Bien, recuperándonos de salud, un poquito enfermos con los estragos propios de este clima tan extraño que estamos pasando, pero con un gustazo de estar aquí contigo nuevamente para hablar y disertar un poquito de filosofía. Así es. Y es que bueno, cada vez que llega un cambio de estación hay un tema energético ahí bastante general, propenso, claro. Pero bueno, para aquellos que nos jactamos de coincidir con la filosofía estoica hedonista, no debe de resultar más que un ligero cosquilleo a nuestra existencia, claro. A pesar de todas las peripecias, los periplos que nos extiende nuestra prosapia, y sobre eso pues seguir adelante, mi estimado Oscar. Sí, fíjate que es curioso que muchos filósofos durante periodos de enfermedad hacían sus obras más culminantes y más prolíficas. Por ejemplo, Nietzsche es un ejemplo de ello. Claro. Ya cuando estaba su salud muy mermada, cuando de a tiro ya no podía más, él daba gracias por poder estar en medio de la nada y no recuerdo qué montañas eran de Alemania, pero él decía que qué a gusto estar ahí, sin que nadie lo moleste, solamente escribiendo para poder soportar todos los achaques que ese pobre hombre tenía. Es correcto, así es, pero bien, vamos en esta ocasión, en esta columna J, habíamos hablado anteriormente de Aristóteles, de los peripatéticos, habíamos hablado un poquito de Sócrates, y hoy también vamos a hablar de un episodio que narra Platón, sí, que tiene que ver con algo excelso, sublime, loable, que es el banquete. Correcto. El banquete en este lugar en donde pues asisten diversos personajes, va Aristófanes, va Alcibiades, va Sócrates, y bien, Platón hace una reseña de cada uno de estos personajes, pero de los discursos que dan, y es que el principal motivo del banquete era beber vino y dar un discurso en torno al amor. Que eso tiene que ver mucho, Oscar, con el tema de el discurso emotivo, el cómo transmitimos emociones, el cómo preparamos toda una narrativa para pues, decirle a la gente qué pensamos, pero sobre todo qué sentimos en alusión a pues lo que siente el ser humano, pero a través del vino. Citaba el padre de los existencialistas, Søren Kierkegaard, in vino veritas. En el agua encontramos la salud, pero en el vino encontramos la verdad. Entonces, pues qué mejor el banquete que refiere Platón para poder hablar de esto, ¿no? Sí, fíjate que a estas obras uno de mis profesores se refería a ellos como los chismes de Platón, porque prácticamente es la narración de las historias de lo que pasaba día a día. Claro. Y él decía, wow, qué detalle, decía este profesor, qué detalle tienen esos discursos, así como para pensar que solamente pueda ser lo que ellos hablaban en ese momento. Entonces, claro, ya ahí hay toda una prosa que evidentemente está la del escritor, donde ya está acomodada. Y claro, a ver, es la narración de un hombre. Primeramente nos dice que van en camino hacia el banquete, no recuerdo de quién era, pero que va con Platón, no, con Sócrates. Con Sócrates. ¿Hacia dónde vas tan elegante? Exactamente. Ahí le dice que hacia dónde va. Pero llama la atención que en una parte se queda atrás Sócrates y se adelanta este hombre porque aparte él tenía pena de llegar. Sí. Porque resulta que no estaba invitado al banquete. Exacto. Decía, ¿qué pasa si llego sin este hombre que es el que me está invitando? Y ya, llega él al banquete, pero no llega el que es el verdadero invitado, que es Sócrates. Dice que se queda en la puerta. ¿Y a qué hago referencia con esto? Que Sócrates tenía la costumbre normalmente de reflexionar solo, de alejarse, de poder primeramente analizar en los propios conceptos, organizar inclusive los discursos, porque ya sabían a lo que iban. Claro. Entonces él ya va preparando, él ya va esgrimiendo lo que son los conceptos para después poder disertarlos. O sea, este es lo similar a cuando nosotros tenemos un evento y vamos en nuestro automóvil y vamos pensando qué es lo que vamos a decir.
¿no? Cuando buscamos el espacio en nuestra casa, en nuestra oficina, en algún lado para poder encontrar pues la parte esencial y estructural del discurso que nosotros queremos expresar a la gente, pero efectivamente también con una expectativa de llegar o no llegar, porque somos dueños de nuestro silencio, pero también somos esclavos de nuestras palabras. Y eso genera completamente una reseña que cambia el devenir de los discursos, ¿no? La expectativa, la sobreexpectativa. Yo en muchas de las ocasiones lo que le sugiero y le aconsejo a la gente es que únicamente vea el momento del discurso como algo natural, pero con un momento de la misma proporción e importancia de los que tienen todo su día. Porque cuando la gente se sobrepresiona por el simple hecho de ir a dar un discurso, entonces ya va nervioso y ya va con un tema de querer dar el discurso perfecto, y el discurso perfecto no existe. Entonces imagínate que ahorita nos dicen, oigan, retrocedemos en el tiempo y aviéntense un discurso ahí en el banquete donde va a estar Sócrates, Alcibiades y Aristófanes, que acaba de debatir con Demóstenes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Se lo avientan, pues de modo inmediato nuestra mente empieza a generar una incertidumbre, un miedo, un nerviosismo que dice, pues es que voy con los más grandes, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. A ver, hay que pensar que la filosofía nace en lugares públicos. ¿Sí? Y al momento de que nace en lugares públicos, pues no hay ningún tipo de preparación, Robert. Realmente es correcto. Ellos a lo que iban en el momento que escuchaban, conforme a sus vivencias, conforme a sus propias experiencias, pues ya iban ellos tratando de buscar las respuestas a las preguntas que ellos se buscaban. En esta ocasión, pues que hablamos del banquete, sabemos que donde ronda toda esta pregunta es a través del amor. Y en ningún momento, es correcto. En ningún momento de la obra se hace al menos alguna citación, ¿no? Se dice, como dice Wikipedia, o como vi en aquel TikTok. O permítanme sacar mi press y mi genial y mi PowerPoint para darles el discurso, ¿no? Simplemente decían, yo creo que Afrodita debería de ser un poquito más escuchada, un poquito más atendida, porque nos regala este tipo de amor, el eros, etcétera, claro. ¿no? Solamente simples opiniones, cosas que ellos ya iban pensando durante el día o durante toda su vida, que iban reflexionando, pues en ese momento ellos daban ese discurso sencillo, a la vez expresaban las ideas que ya tenían previamente un poquito pensadas inclusive, y ya el otro rebotaba la idea, le decía es correcto, es falso, no funciona así, yo creo que es de esta manera, y por eso este proceso creativo pues va creando también este tipo de discursos, ¿no? Que sin duda alguna, como dices, esa parte de que antes pues no sacaban su discurso ahí impreso, y esto da una reseña de la capacidad de memoria que tenían y de cómo concebían las ideas y las comprendían, porque efectivamente, y lo platicamos la ocasión anterior cuando mencionábamos el tema del sistema educativo, el tema que mencionábamos y citábamos a Michel Foucault en Vigilar y Castigar, o sea, cómo su método de aprendizaje de los griegos era algo extraordinario, tan es así que podían ver todas las virtudes, todos los defectos, todo el modo proactivo de expresar una reseña sobre el amor a través de pues, sus palabras y una gran retórica, ¿no? Algo bien importante que también sucede en este episodio es que conforme van pasando, el nivel va subiendo, el nivel de intensidad, la entrega, la elocuencia se empieza a elevar, porque efectivamente cuando nosotros somos hacedores de la palabra, es decir, cuando tenemos la decisión de participar o de querer comunicar, estudiar y prepararnos para aprender más, pero también para comunicarlo, también sucede que cuando vemos que alguien pasa, hay un pensamiento crítico positivo que nos lleva a reflexionar sobre lo que está diciendo el otro y a ver todo su interpretación, es decir, cómo mueve sus manos, cómo modula su voz, cómo distribuye la mirada, y esto lo tenían ellos muy arraigado, lo que era el pensamiento crítico. Entonces, conforme iba pasando uno, iba subiendo el nivel, y eso también pasa en estos días. Los lugares hacen que el orador, o una de dos, o lo limite completamente y lo arroje, o sea, lo deseche, el lugar se lo coma, o que el lugar haga que el orador tenga que engrandecerse para estar a la altura o en proporción del lugar y de la audiencia a la que en la que va a vertir su discurso, ¿no? Sí, a ver, también en esta parte que dices que iba aumentando de intensidad, es muy cierto, pero también iba aumentando el vino. Sí. Entonces, era por eso. Pequeño detalle, sí, claro. A ver, ahorita que tú estabas hablando de eso, creo que tú y yo estamos acostumbrados normalmente a estar
frente a público, a estar frente a cámara, a poder ver a las personas, a poder y no sentir como ese nerviosismo tan fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque, y cuando lo piensas, en tu cabeza normalmente es más grande. Por ejemplo, ahorita me acaban de dar la noticia que tengo que dar una clase y para mí fue de... En 4 horas. Exacto, sí, ¿qué voy a hacer? Rápidamente, pero ya después hay que pensar francamente que la realidad es menos caótica de lo que suele ser nuestra cabeza. Es correcto. Nuestra mente inmediatamente va a decir, huye y corre y no mires atrás, amigo. ¿Qué pasaba también con estos filósofos? Retomando esta idea de huye y corre y no mires atrás. Imagínate en el Ágora, mencionas a los griegos, imagínate esos lugares públicos, eran mercados, Robert. Claro. Eran lugares donde iban sacerdotes porque querían también que les dieran ofrendas a sus dioses. Para ellos era también cierta ganancia, para ellos también era cierta devoción. Había personas que vendían cosas y por allá en un lado, por un poste, por allá en alguna columna, estaba alguien dando algún discurso. Es correcto, así es. Tenía que enfrentarse a todas estas situaciones. Y deja tú, como mencionamos la vez pasada, ojalá que no venga Diógenes, porque porque si no ya se peor. Exactamente. Entonces estos discursos, por eso hay que aprender también nosotros, retomando acá, a entender que la realidad es menos caótica, saber que tenemos la capacidad de transmitir las ideas, simplemente el contenido, yo creo que el contenido con el que te llenes va a ser el mismo con el que vas a poder responder. Claro. Y al nivel en el que lo vas a responder, ¿no? ¿Cómo nos va a poder responder alguien que solamente consume La Casa de los Famosos, por mencionar algo? Alguien que lee literatura, a alguien que ve programas de calidad o que se llena de conceptos y al mismo tiempo los está reflexionando, pues va a ser su discurso de menor calidad, ¿no? Sin duda alguna, claro. Ahorita que mencionas eso de que están así en la plaza pública, quiero aprovechar el espacio y mandarle un saludo muy grande a Bere Ruiz, a la presidenta del SUTEMA, que en algún momento me tocó entrenarla para un proceso que tuvo, y que efectivamente su graduación fue pararse en la plaza principal de Aguascalientes y empezar a dar un discurso ahí delante de todos. Entonces la gente pasaba y la veía así como si estuviera loca, y pues ella sentía un nervio, pero pues esa fue como su graduación, y la verdad es que le fue muy bien y le ha ido muy bien, digo, tiene una gran capacidad. Pero efectivamente, fíjate que el tema del vino, evidentemente, creo que fue de los peores consejos que a mí me dieron cuando yo estaba empezando en mis procesos como comunicador, como orador, que me decían, para afinar tus cuerdas vocales, date un shot, dale un trago al tequila, al whisky. Un mito muy frecuente. Y quiero aprovechar este espacio para decirle a toda la gente que no lo hagan, lo único que va a pasar es que va a secar su boca, se van a sentir nerviosos, va a elevar la temperatura de su cuerpo y les va a generar un olor a algún destilado, entonces la gente lo va a percibir, los van a ver raro, y recuerden que somos como nos miran. Entonces, exactamente, entonces no les recomiendo en lo absoluto el tema del vino, pero efectivamente, cuando nosotros tratamos de desinhibir ciertas barreras que tenemos o quitarlas, el vino sí suele ser una parte que emula, y sobre todo el tema emotivo, ¿no? Entonces, esta parte creo que es bien importante, Oscar, porque efectivamente cuando va subiendo la intensidad, el orador también tiene que tener muy bien calculado el alcance de sus palabras, el sentido de su mensaje y también la proporción de lo que está sucediendo, porque si no lo sabe manejar, en cualquier momento se va a desbordar, y lo peor que le puede pasar a un orador es que las palabras le sobren, que el tiempo le falte y que la situación le agote. Ok, wow, qué frase, Robert, muy bien. Igual, bueno, por una parte, yo creo que tenemos que tomar en cuenta, sí, la preparación previa que hay que tener. Nuevamente te digo, retomar esta parte en la que nosotros controlemos la misma situación, en no ponernos nerviosos, en no enfocarnos en lo que está sucediendo afuera, sino en nuestro propio discurso. Después, mencionas lo de la sustancia como el alcohol que no puede funcionar, pero qué curioso que también estamos hablando de un discurso que se hizo bajo la sustancia del vino. Claro, es correcto. Es que cada sustancia o cada cosa, o al pan, y al vino, y a Dios lo que es de Dios, y al diablo lo que es del diablo. A ver, para la filosofía no cabe duda que el vino siempre ha sido como esto que mueve, inclusive
Chile, yo lo he mencionado muchas veces a las personas que el vino tinto, especialmente el vino tinto, tiene algo que enardece, algo que hace que mueva, que incita, que lubrique por ahí el pensamiento. Pero también, si te vas a parar frente a mucha gente para dar un discurso, claro, y tienes este mismo nivel de alcohol, pues obviamente, a ver, el cuerpo reacciona diferente. Estar en una plática con un amigo, cuando claro, estamos hablando sobre el capitalismo y estamos tratando de arguir y sacar ideas, a que ahora me tengo que parar frente a un público, me eché 3-4 copitas, pues no, el pensamiento ya no hila igual. Salvo Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Okay. Él sí, pero de ahí en más, señores, no intenten, por favor. Exacto. ¿No? Oye, qué interesante. Fíjate que ahí está que realmente, ¿cómo puede ser el autocontrol? La confianza que tienes, porque, claro, a ver, yo empezaba este discurso diciendo que el autocontrol, y sí es cierto, a mí también me ha pasado. Pienso que eso a lo mejor va a inhibir un poquito el nerviosismo que tengo, pero cuando ya estás frente al público, cuando ya estás ahí, la sustancia traiciona, Robert. Así es. La sustancia traiciona, hace que te pongas más nervioso, que no puedas hilar todas las ideas, y pues al final resulta que ya ni bien ni mal, y ya ni te diste a entender, nada más nervioso y apestando alcohol. Es correcto. Pues muy bien, vamos a una pausa, a este primer corte, para poder regresar y seguir hablando del tema del banquete. Correcto, el banquete. Volvemos. En Veolia Aguascalientes brindamos uno de los 5 mejores servicios en suministros de agua potable del país. Con una cobertura del 99%, operamos 220 pozos en el municipio, con profundidades que van hasta los 650 metros y alcanzando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Con cada maniobra, preventiva y reactiva, refrendamos nuestro compromiso con llevar agua siempre y para todos, optimizando el servicio en la entidad con la innovadora instrumentación en nuestras infraestructuras. Avanzando en los retos hídricos, somos líderes en el manejo del vital líquido. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la República. Formemos los mejores deportistas, ingenieros, doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia, nuestros sabores, nuestros colores. Aguascalientes, tierra de trabajo y soluciones. El Gigante de México. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. La palabra es poder. Nuevamente estamos aquí para seguir hablando del banquete. Y bueno, quiero citar a los personajes, a los 6 personajes que van, que es Fedro, Erixímaco, Pausanias, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibiades. Así es, los 6 nada que estaban más ahí y en el nada discurso. menos, ¿no? Bebe vino. Echando vino tinto y echando discursos emotivos en torno al
amor, a la verdad, a esta cuestión que ellos tanto enarbolaban, que tanto exaltaban, y que hoy en día, fíjate cómo es un tema tabú, Oscar. Agradezco que todos estos temas de las presiones que ciertas minorías han estado generando nos dan la pauta ya a los hombres para que podamos hablar de todo, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, ¿no? Salvo Pablo Neruda o algunos otros grandes poetas que expresaban o que tenían este dote no solo poético, sino que también de oratoria, ¿no? Porque hay muchos poetas que se cierran únicamente al tema de su prosa, de su literatura, pero lo dejan en esa dimensión. Pero también el orador que habla de esto, pues no es muy común que se pare un caballero a decir el amor y esto. Entonces, sobre la razón que yo sé que tienes, hay un documento de investigación que te remonta a tus tiempos de mocedad. Uy, qué adolescente, de veras, qué adolescente. Cuando eras un chiquillo. Dinos, Oscar, ¿por qué el amor? ¿Por qué hablar del amor? ¿Qué taxonomía, qué dimensiones tiene el amor? Híjole, qué cosas, ¿no? Hay un podcast por ahí perdido en YouTube donde explico toda esa tesis filosófica. Y sí, tengo ahí un documento que hice para poder terminar la parte de la filosofía. Investigué sobre el amor, literalmente. Nada más. Investigación filosófica del amor. Y con esa terminé de estudiar. Pero bueno, vamos recapitulando. Mencionas a los 6 que participaron en ese discurso, ¿sí? Robert. Y cuando los mencionas y los empiezas a describir y empiezas a decir que cómo estaban y dónde estaban, yo agregaría, estaban en bata, estaban en un lugar donde el clima era delicioso. Sí, no tenían que preocuparse de nada, estaban comiendo, estaban tomando vinito tinto. Por eso, dicen por ahí los estoicos que amo la filosofía. Porque es lo único que se disfruta mientras lo haces. Te da placer mientras lo estás haciendo. Solamente la filosofía puede darte ese nivel de placer. Ese discurso y el banquete de Platón es solamente una oda al hedonismo puro. Claro, comiendo, bebiendo y hablando del amor. ¿Qué más? Nada más, exacto. Nada más, Robert. Exactamente. Así es. Sí, pues mira. Ay, el amor, es tan bello el amor, dicen por ahí, ¿no? Pero básicamente en este discurso lo que empieza diciendo que hay que darle todavía más importancia a Afrodita. Hay que saber que el amor se puede dividir en ciertos conceptos más abstractos o que nos pueden reducir. Sí. Está el amor eros. Ajá. El amor eros es aquel que se siente solo de una forma apasionada. Sí. Solamente te lleva a buscar y saciar estos placeres sensibles, ¿no? Ok. Dicen que el amor eros es uno de los más peligrosos porque solamente busca satisfacer la parte humana, satisfacer algo, la carne directamente, claro, ¿no? Después hablan de que está el amor filía. Este amor filía es el amor más desinteresado de todos. Es el amor en el cual no existe ningún interés de por medio. ¿Como tipo compasión? No, el que siente una madre por su hijo. Ok. Un amor incondicional, un amor que no espera absolutamente nada de regreso. Filía es de hijo. Okay. Entonces, ese amor filía es el que también se puede tener por los amigos. El amor que se puede tener por aquellos de los que tú no esperas nada, recibir nada. Simplemente los amas porque al mismo tiempo te aman a ti también de regreso. Claro. Regresémonos al eros, porque aquí es donde ellos le ponen también un especial tilde, porque dicen, a ver, es importante y lo necesitamos, inclusive dicen, hay que darle más culto, darle más importancia, pero también pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no solamente es satisfacer lo que la carne requiere y necesita, sino que el alma busca siempre la perfección a través del amor, juntarse con aquellos que regresen también este amor, este tipo de relaciones. Claro. Y pues de esa manera es como explica un poquito y rápidamente lo que es el amor en este banquete. Pero fíjate el tema del eros, o sea, ay, híjole, ¿cuántos dogmas no se nos han adentrado en la sociedad para que no hablemos de nuestros sentimientos? Ya, y eso limita de manera directa a las personas cuando quieren dar un discurso o cuando quieren transmitir una emoción. Y lo único que pasa, igual, vuelvo a este tema dicotómico en donde efectivamente la emoción los domina
Es decir, si hay un tema de tristeza, se desborda y acaba en un llanto desmedido donde la gente ya no puede seguir hablando, o la emoción les sobreexcita, les sobresalta, y esto hace que se pierda el sentido tenue de un buen discurso con la grandielocuencia. Y lo pierdo. Con el tema de los coachings de vamos a pedirles a todos que brinquen y que salten y están desbordados en una emoción y estás emulando y estás generando una cuestión pues completamente fuera de la proporción lógica que debería de llevar, ¿no? Fíjate que, y no solamente hasta allá con oradores y del coaching, piénsalo y se me viene a la mente cuando se conjunta una parte como de no controlar la sustancia, no controlar el alcohol, exactamente. Que se desborden las emociones. Son aquellos discursos que de repente vemos en TikTok del tío que toma el micrófono, que quiere empezar a felicitar bien y se desborda llorando, enojado, pasa algo. Me llama la atención esto, Roberto. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que en ese momento donde estás con todas las personas y no tienes esta capacidad de autocontrol, hay este desbordamiento de pasión. Por supuesto, exacto. Una de las recomendaciones que damos en Creatoria es que específicamente, previamente a que nosotros demos un discurso, nosotros identifiquemos qué emoción queremos proyectar y comunicarle a las personas. Es decir, si yo voy, y lo mencionaba ayer en un taller que estamos dando en Calvillo, si yo voy a ir con un grupo de emprendedores y les voy a hablar de economía, tengo que saber muy bien qué es lo que les quiero comunicar, porque son emprendedores, estoy hablando de un grupo de personas que están comenzando un proyecto económico que pues lo hacen con la aspiración de que les genere. Si yo les doy una reseña de que la economía en México y que el capitalismo se está derrumbando en todo el mundo, pues no va a ser un aliciente para que ellos puedan efectivamente llevar la palabra a la acción de un modo proactivo o dinámico. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, tenemos que definir muy bien qué emoción queremos dar, pero también el hecho de que yo les vaya a hablar de un modo proactivo sobre el tema económico postmodernista, capitalista, no significa que les voy a decir que en 3 años van a estar manejando 2 Lamborghinis y van a tener su propio avión, porque entonces esa emoción que esconde a la estructura del discurso va a caer en una irresponsabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo también voy a hablar de un tema que a mí me duele mucho, tengo que medir muy bien hasta dónde lo voy a expresar para que el sentimiento no me gane. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, siempre decimos a la gente, tenemos que hacer que nuestra mente mueva nuestro cuerpo, no que nuestro cuerpo mueva nuestra mente. Claro. Y con el tema de las emociones es exactamente lo mismo, quiero transmitir esto y lo voy a hacer a través de este ejemplo, de este discurso, de este tono de voz, pero ya lo tenemos clarificado. Esa es una cuestión, Oscar, que es muy difícil que se pueda improvisar. Porque para transmitir una emoción tenemos que irnos directamente a algún recuerdo. Y el recuerdo, cuando ya estamos hablando en público, pues imagínense, a ver, tenemos entre 60,000 y 80,000 pensamientos, divídanos entre 24 y es el promedio de ideas que tenemos aquí en la mente. Si a eso le sumas el asunto de, a ver, acuérdate de algo que te genera enojo, tristeza, alegría, amor, desamor. Pues no, o sea, la mente va a decir, espérame, déjate. O sea, si funciona rápido. ¿Y los frijoles? Tenemos que cenar, ya comiste, ¿no? Sí, ya fuiste al gym, ya lavaste los toppers. Sí, claro. Entonces, esta parte, si la hacemos previamente, le ayuda a la gente a que efectivamente pueda identificar esta emoción y lo haga. Que hacían estos grandes retóricos, estos grandes oradores, pues ya tenían perfectamente claro qué iban a decir, cómo lo iban a decir. Lo único que creo que no estaba bien calculado era el tema del vino, pero tomaban casi todos los días, entonces estaban muy adiestrados, estaban muy fogueados en este asunto, por lo cual pues no les generaba ningún tipo de complicación, ¿no? Ok, fíjate, es muy interesante, Robert, todo esto que mencionas. Realmente no había tomado yo en cuenta la verdadera importancia que tiene el poder comunicarte directamente con el sentimiento y saber qué quieres transmitir y poder llegar a ello y hacerlo de una manera auténtica. Así es. Porque, a ver, muchas veces nos topamos por ahí con discursos o vemos personas que están dando... Ya me acordé. Siempre menciono este debate, pero ¿qué tal a ese debate entre Jordan B. Peterson y el señor Zizek? Si los analizas únicamente desde lo que tú mencionas, que se apasione con lo que quiere transmitir don Jordan B. Peterson, todo su cuerpo, todo su ser, sus palabras, su manera de mirar, su manera de señalar, todo, absolutamente todo comunica. Después ves a Zizek,
Un hombre que nada más está así. riéndose en su mente, exactamente, burlándose de Peterson. Dices, no transmite nada. E inclusive mucha gente dice, no, cuando estaba viendo el debate y veía cómo Zizek hablaba, cómo me movía, cómo me preguntaba y me cuestionaba, decía, yo ponía mucha atención. Nada más empezó a intervenir Zizek y ya le apagan, le quitan, porque es un señor así plano, solamente leyendo y escribiendo y haciendo. ¿Qué importancia es si quieres transmitir una emoción? Claro. Primero conecta con ella. Exacto. Claro. Y después sácalo. No podemos transmitir una emoción con la que no exista un vínculo. Si no se ve falso. Sí, no, exacto. Por eso a los políticos en México nadie les cree. O sea, bueno, al 90% de los políticos en México nadie les cree porque salen a hablar de la pobreza y nunca han sentido pobreza, claro. Nunca la han experimentado. Exacto. Salen a hablar de la fidelidad y todos mujeriegos, ¿no? Salen a hablar de la familia y no tienen familia. O sea, entonces, efectivamente, tenemos que tener este vínculo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de irnos a algún recuerdo que nos asocie directamente con la emoción que queremos transmitir, ¿no? Ok, excelente. Y es válido incluso plasmar el ejemplo. O sea, si yo quiero hablar de alegría, me voy a acordar cuando ganamos el campeonato de fútbol en la primaria y voy a contar, pues, cómo fue el último gol que nos dio el Gani, cómo brincamos y corrimos por el pasto y todo. Incluso ahorita ya estoy sonriendo, ¿no? Y sí. No es que lo haya programado para justo cuando digas esto, vayas. No, lo empecé a hacer de manera natural. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que refleja cuando hacemos esta cuestión. Entonces, para la gente es más fácil. Por eso creo que es tan valioso tomar la reseña del banquete de Platón como un tema, no para que vayamos a tomar vino tinto en exceso, sino para que efectivamente aprendamos a transmitir nuestras emociones, lo hagamos con pasión, pero lo hagamos con la mesura que el propio discurso nos da para expresarlo ante una audiencia. Claro, fíjate, y qué importante también esto que mencionas de conectar. Ahora entiendo un poquito más ese discurso que dices que va aumentando cada vez más de intensidad, pues es que estaban hablando del amor. Exacto. Y si estás hablando del amor, pues obviamente vienen recuerdos siempre a ti, ¿no? Sí. Por eso lo apasionante y por eso lo intenso que puede ser este discurso. Pues ampliamente recomendable, primeramente, que le den una ojeada a este buen discurso, que se atrevan a filosofar, que se atrevan ahí un poquito a cuestionar y aprender más sobre el amor y ver si lo que tienen por ahí ustedes como conceptos son los mismos que ya hablaban desde hace más de, ¿qué te gusta? Casi 4,000 años. Nada 2,000 más. años antes de Cristo, ¿no? Todo Así esto. es. Entonces, y después, pues aprender un poquito a expresarnos, aprender también a conectar con la parte de las ideas y las emociones para poderlas transmitir también de una manera asertiva y eficiente. Así es. Pues Oscar, muchísimas gracias. Recordarle a toda la gente que nos ve, agradecerle muchísimo a Aníbal Salazar, al equipo de colaboradores, a Pepe, al Vikingo y por supuesto a toda la gente que nos sigue semana a semana. Recordarles que en Creatoria somos una escuela de oratoria, de pensamiento crítico, en donde tenemos un café filosófico y que estamos a su entera disposición. Síganos en redes sociales, chequen este programa y por favor coméntenos, déjenos ahí sus dudas, preguntas, sugerencias. Es más, a las personas que nos hagan una pregunta sobre el tema que hemos platicado el día de hoy, les haremos un regalo, les daremos una cortesía de un libro de los que manejamos en Editorial Caos. En Instagram síganos y en todas las redes sociales, ¿vale? Que tengan una excelente tarde. Comenzamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. El municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura te invitan al 6º Festival Nacional Artesanal, del 23 de septiembre al 1 de octubre en el Corredor Cultural Alameda, con la participación de más de 100 artesanos de todo el país, talleres, presentaciones artísticas y venta de artesanías. ¡No faltes! ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia, movement that inspires.
Cada persona genera al día 1 kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. En Jesús María, trabajamos por un futuro sustentable para ti y tu familia. Con el proyecto de saneamiento y rehabilitación de la sección Presa Maravillas, en el río San Pedro, donde construiremos un parque ecológico con instalaciones de primer nivel, poniendo a nuestro municipio a la vanguardia en infraestructura sustentable. Jesús María, gobierno con garantía. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. Jesús María te espera en el Festival Motociclista 2023. Del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Parque Acuarama. Participa de grandes artistas, rodadas, gastronomía y más. Ven y sé parte de este gran evento. No te lo puedes perder. Jesús María, gobierno con garantía.